sabes que la sabiduría le habla como si fuera una persona. La sabiduría le habla como si fuera una persona. Hablamos el miércoles sobre los ciclos. Ciclos son periodos de tiempo que se considera que inició y se acabó. Inicio y fin. No rompas el ciclo. Si tú comienzas una carrera, tu ciclo es hasta que tengas tu diploma. Si no rompes el ciclo y te haces daño. ¿Qué otros ciclos también? La vida del ser humano. Nace, crece, se envejece y muere. Ese es un ciclo. Se reproduce. Ese es un ciclo. Ese es un ciclo. No, ese no es sonido, sino que están llegando mensajes. Sí. Son ciclos. La menstruación son ciclos. Cada 28 días. ¿A ti cuándo te llega? Los hombres. 28 días. Si pasan más de 30 días ya hay sustos. Un año son 12 meses. Un día son 24 horas. Tú nunca has visto, mira, el universo es el mejor ejemplo que Dios nos da. ¿Tú has visto un día de 30 horas? ¿O un día de 14 horas? Entonces nosotros, aquí hace un tiempo enseñamos sobre las leyes del universo. Amén. Y que nosotros debíamos aprender a funcionar como funciona el universo. Porque una de las leyes del universo es, como es arriba, es abajo. ¿Se acuerdan? Amén. O sea que así como las cosas funcionan arriba, así deben funcionar abajo. Entonces no rompas el ciclo. Vamos a cambiar la mentalidad de pobreza. ¿No está cansado de ser pobre? Oh, parece que no están cansados de ser pobres. Parece que están contentos siendo pobres. Necesitas ensamblar tu mente con la riqueza. ¿Y sabes quién te va a ayudar a hacer eso? La sabiduría. Invierte en la mente más que en cualquier otra cosa. Y si hay algo que invertir en la mente, se llama tiempo. Tiempo para mejorar tu mentalidad, mejorar tu conocimiento, teniendo una mejor manera de pensar, una mejor manera de hablar, una mejor manera de comportarte. Eso es lo que Dios nos enseña. Dios no nos enseña religión. Así que todo tiene su ciclo. En Proverbios capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Tú me vas a ayudar cuando yo me detenga, tú dices, ¿ok? Amén. Ok. ¿Los proverbios de quién? Hijo, rey de Israel. Estos proverbios son, en el versículo 2 te dice, son para entender que, o sea que si tú quieres entender lo que es la sabiduría, indefectiblemente tienes que llegar al libro que hizo el hombre más rico y más sabio, como el rey Salomón. Para entender sabiduría y entender doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3. ¿Para qué más son los proverbios? Para recibir el consejo de prudencia, el consejo de justicia y el consejo de juicio y equidad. La equidad es una cualidad que se mueve para dar a cada uno lo que merece. O sea, si usted hace las cosas bien, es equitativo que usted reciba lo que merece. Y el que hace las cosas mal, es equitativo que le quiten la visa. Equidad.
Cuando usted estudiaba, no ponían a un niñito o a alguien que apuntara a los que se portaran mal. Esa era la lista. La lista Clinton. Ahora los timbres de allá de la casa suena Clinton. Entonces, si queremos recibir consejos de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, ¿a dónde tenemos que ir? A los proverbios. Justicia, equidad. Tenemos que aprender a darle a la gente lo que se merece. Ni más ni menos, lo que se merece. Eso se llama, diga, equidad. Okay. Versículo 7. Escuche, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. ¿Usted sabe qué significa tener temor de Dios? No andar asustado, eso es otra cosa. Temor de Dios, el respeto, la obediencia, el upacoe, la obediencia a lo que Él nos dice. Porque, por ejemplo, Él nos viene diciendo que estamos en los finales de los tiempos. Y las señales se están dando a nivel mundial. Esto que está pasando, no te asombre que esto tiene que pasar. Pero Dios siempre te va a proteger. Siempre. Recuerden en la pandemia, nos salvamos. Porque hicimos una serie que se llamaba Resiliencia. Y allí aprendimos que por causa de Abraham, nuestro padre, Dios estaba con nosotros. Y Dios nos bendice. Y nos salvó. Sin vacunarme. El versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora escuche esto. Pero el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. No caigas en la insensatez de menospreciar la sabiduría. La sabiduría es todo lo que nosotros necesitamos. Usted no necesita riquezas, usted necesita sabiduría. Porque si usted llega a hacer dinero sin sabiduría, usted va a pasarla mal. Porque tener dinero sin tener sabiduría es ser la persona más altiva, más soberbia, más arrogante, egocéntrica. ¿Qué más? Prepotente. Tener dinero sin sabiduría es un peligro. Porque nosotros que no tenemos nada y tenemos soberbia, ¿verdad? Levante la mano el que no tenga soberbia. Vamos, casi. Menos mal que nadie la levantó. Necesito que llamen a Mary. Está brava, sí. Está brava porque yo le di un abrazo al marido. Sí, pero es que cuando yo se despareció, como decía una muchacha que tuvimos, se despareció. Entonces escucha, por favor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor de Dios. Respeto hacia Dios. Ahora mira lo que vas a leer aquí. Los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, si este mensaje que voy a darle ahora, usted después que se termine esto y mañana usted lo ha despreciado, usted cae en la categoría de insensato. Es una insensatez. Insensato en el griego anoia. Significa literalmente sin entendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay tantos problemas, sobre todo para conseguir el dinero, porque no hay un entendimiento. Y queremos conseguir las cosas a las bravas, a nuestra manera. A mí me pasó. A mí me pasó. Porque no conocía de Dios. Y tuve el privilegio de trabajar en dos grandes empresas.
mi conocimiento de contabilidad, auditoría. Y después puse mi propia empresa, Whirlpool Caribe. Pero esa década de los años 70 y 80, y la de los 80 y 90, muy bravo. Y perdí. Fui insensato. Era inteligente, pero no conocía la sabiduría. Sabía mucha contabilidad, mucha auditoría, mucha administración, pero no conocía sabiduría. Entonces escuche, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que comience a sacar de usted la insensatez. Versículo 32. Estos proverbios, por lo menos, si tú no lees lo que yo escribo, que yo te mando la síntesis, te lo mando a tu casilla personal, a tu WhatsApp personal, o te lo mando al grupo. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y a veces no es solamente de muerte física, finanzas, salud, muerte financiera. Léamelo, por favor. Y los ignorantes los matará. Cuando el ignorante se desvía, ese desvío los va a matar. Y, escuche, lo que les dije ahorita, la prosperidad de los necios los echará a perder. Un necio prosperando es un peligro. Más peligroso que un mico con una granada en un ascensor. Un necio. Por favor, entienda eso. Un necio enriqueciéndose. Un peligro. Entonces esa prosperidad los echará a perder. Se vuelven más soberbios, más arrogantes, más prepotentes. Es un peligro. Es un peligro. Versículo 33. Pero el que me oyere, te está hablando la sabiduría. Te dije que ella hablaba como si fuera un ser humano. Pero el que me oyere, habitará confiadamente. ¿Cómo vivirá? Tranquilo, sin temor del mal. O sea, de aquí en adelante tú y yo tenemos que andar de lazos ¿con qué? Con la sabiduría. Porque ya está bueno de errores. El que oye la sabiduría habitará confiadamente. Vivirá tranquilo y sin temor del mal. Ok. Proverbios 8. Este libro de Proverbios, lo mismo que Eclesiastés, lo mismo que Salmos, bueno, algo Salmos escribió David también. Proverbios, Eclesiastés. ¿Qué otro libro escribió Salomón? Cantar de los Cantares. Okay. El versículo 1 de Proverbios 8. Es una pregunta que se hace. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Diga, sí clama. Sí clama. La sabiduría está clamando. Amén. Ahora la sabiduría te está hablando. Está clamando. Así como el mensaje del miércoles titulado Dios está alertando a su iglesia. Ahora la sabiduría, ¿qué está haciendo? Llamando. Está clamando. ¿Tú sabes qué clama la sabiduría? Que no nos vayamos a dejar perder. No nos vayamos a dejar de engañar por nada. Por nada, por nada. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Hombres perversos predicando. Y hombres perversos no solamente predicando en el sistema religioso, sino hombres perversos en la parte política. Entonces vamos a quitar las interrogaciones al versículo 1. Clama la sabiduría, ¿sí? Y da su voz a la inteligencia.
La sabiduría clama. Y la sabiduría da voz a la inteligencia. Versículo 13. El temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia y aborrecer la arrogancia. Cuando usted aborrece eso, la soberbia y la arrogancia, usted tiene temor de Dios. Si usted no aborrece la soberbia y la arrogancia, usted no tiene ningún temor de Dios y está en peligro. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Eso hay que aborrecerlo. Boca perversa. ¿Usted conoce bocas perversas? Dios mío. En los púlpitos y en las congregaciones. Aquí creo que nos salvamos muy poquito. Versículo 18. Pero mira ahora, la sabiduría te está hablando de esta manera. Así, mira. La sabiduría te dice, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quién es conmigo? La sabiduría. La sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo. No riquezas que hoy sí y mañana no. Diga, riquezas duraderas y justicia. ¿Lo leemos otra vez? Dice la sabiduría, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Con quién están las riquezas y la sabiduría? Con el sabio. ¿Con quién están la riqueza y la honra? ¿Con quién? Con la sabiduría. Sí, ya lo vi que quedaron cruzados. Riquezas duraderas y justicia. Mira lo que la sabiduría sigue hablando. Dios me poseía en el principio. 22. No, perdón, déjalo. 22. Dios me poseía en el principio. ¿Dice quién? La sabiduría. Ya de antiguos, antes de hacer cualquier cosa, Dios dijo, necesito sabiduría. Dios tuvo que utilizar la sabiduría. Antes que hiciera todo, la sabiduría estuvo ahí. Pastor, la sabiduría era el mismo. No. Él necesitaba la sabiduría. Pregunta para mañana. 23. Mira lo que dice la sabiduría. Eternamente tuve principado. O sea, él no era el rey, era el príncipe. Ella. Desde el principio, antes de la tierra. 25. La sabiduría hablando. Antes que los montes fuesen formados. Antes que los collados fuesen formados. Ya había sido yo engendrada. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27. Cuando formaba los cielos. ¿Quién formó los cielos? La sabiduría. Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Versículo 29. Cuando Dios hacía el mar, ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Diga, ahí estaba la sabiduría. Cuando Él establecía los fundamentos de la tierra, versículo 30. Con Él, con Dios, estaba yo. ¿Quién es yo? La sabiduría. ¿Qué hacía? Ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y el 36. Yo te aconsejo que si se te olvida todo esto, no se te olvide. El versículo 36. Léelo. Más que el que peca contra mí.
Defrauda su alma. El que peca contra la sabiduría está defraudando su alma. Defraudar es quitar, abusar de alguien que merece algo y se le quita. ¿No se entiende? Cuando hay pecado contra la sabiduría, usted está defraudando su alma. Usted le está quitando a su alma. Mira para acá. Usted le está quitando a su alma el derecho a ser prosperada. Acuérdate que la palabra dice que prospera su alma, será bendecido. Será prosperado en todas las cosas. Y tendrá salud. Dígamela. ¿Qué es pecar con la defraudar la sabiduría? No prestarle atención, que la sabiduría te está hablando y tú estás dormido. ¿Me explico? Ahora mismo, si tú no estás prestando atención, tú estás defraudando la sabiduría. No le hace parte del defraude. No, Y de tantas. Deja lo que viene. Yo no estoy comenzando a predicar todavía, estoy leyendo. Dice la sabiduría, el que peca contra mí, defrauda su alma. Y mira lo que dice la sabiduría. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, se están buscando perder la vida por aborrecer la sabiduría. Se necesita estar loco, orate, para no entender esto. Yo pienso que si nosotros ponemos en práctica esto que Dios nos está diciendo hoy, siquiera esto, lo que mostramos allí, no va a pasar mucho tiempo. Porque las riquezas están con la sabiduría. Riquezas duraderas. Efesios 1, versículo 15 al 17. Ya no estamos en la época de Salomón, estamos en la época de Pablo, estamos en la gracia de Jesucristo. Versículo 15, dice Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor de ustedes para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ese es el que necesitamos. Yo oro por ustedes y ustedes oran por ustedes. Pero si usted va a orar con base a esto, Señor, por favor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, y usted no hace lo que tiene que hacer, lo que usted sabe que tiene que hacer, no, esto no casa. Esto es una cabra. ¿Me explico? Mi oración para que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es mi deseo, lo necesitamos todos. Primera a los Corintios, capítulo 4. Perdón, Primera a los Corintios, capítulo 2. Este es Pablo el que está hablándole a la iglesia en Corinto. Usted cuando vaya a leer, usted tiene que saber quién habla y a quién se le habla. Y Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que la sabiduría es un misterio también. Una sabiduría oculta. Escuche. La sabiduría que Dios predestinó. ¿Para qué la predestinó? Para nuestra gloria.
Vamos a leerla otra vez a ver si tú estás conectado con lo anterior. Bárbaro. Si ya tú sabes la necesidad que tú tienes de la sabiduría, Dios ha tomado la sabiduría desde aquellos tiempos y la predestinó para la gloria de nosotros. Pero por favor, ¿tú has entendido? La sabiduría, diga conmigo como si estuviéramos en kinder. Diga, la sabiduría. La sabiduría. La predestinó Dios. La predestinó Dios. Para mi gloria. Para mi gloria. Para que yo fuese enriquecido. Para que yo fuese enriquecido. Lo voy a repetir. Dígalo, le voy a repetir. La sabiduría. La sabiduría. Dios. Dios. La predestinó. La predestinó. Para mi gloria. Para mi gloria. No, tú no has entendido. La madre que tú no has entendido. Otra vez. Diga conmigo, Dios predestinó la sabiduría para mi gloria. Para mi gloria. ¿Tú has oído de la gloria de Dios? La gloria de Dios es toda la potencia que tiene Dios. Todo el poder que tiene Dios. Esa es la gloria de Dios. Yo hice un apunte por aquí. Se refiere a la manifestación de la majestad de Dios, de la santidad de Dios. Ahora, nuestra gloria es teniendo de lo que Dios tiene, teniendo de lo que Dios nos da. Y entre lo que nos da Dios es sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría? Enriquece. Entonces la gloria nuestra es vivir como Dios nos ha predestinado. Cuando usted envía su diezmo, su ofrenda, yo allí le escribo y se lo resalto. Dios te predestinó para que fueses enriquecido en todo. Y esa es nuestra gloria. Las riquezas que provienen de Dios, no las que hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas, porque nos vuelven más arrogantes, más soberbios, más prepotentes. Nos vuelven un peligro. Que hay gente que tiene 4 cositas y cree que son ricos. Tú no oías a las señoras de antes así cuando veían que la vecina era como que groserita. Pues tú sabes que en los patios tenían gallinas y de la otra tenían gallinas. Cuando la gallina de la abuelita de nosotros se pasaban para allá y entonces las echaban con escoba, decía la abuelita, pues, el que nunca ha tenido gallina cree que la caca es huevo. Estoy elegante. Entonces nuestra gloria y la gloria de Dios están profundamente interconectadas entre sí. Porque es que no sé si usted sabe que el espíritu que le da vida a su cuerpo es un espíritu creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. O sea, nosotros, el espíritu que le da vida a este cuerpo, allí tenemos la sustancia de Dios. Pero está desconectada. Está desconectada de Dios porque está aquí dentro. Entonces necesitamos que Cristo, el Espíritu de Dios, se vaya formando en nosotros para que se conecte Cristo con el Espíritu que le da vida a este cuerpo. Amén. Y entonces comencemos a vivir como Dios quiere y no como el mundo nos enseñó. Amén. El mundo y sus religiones. ¿Te acuerdas? No se hacía así. Oye, pero es que es un descaro. Escucha. Rafa, qué descaro, Rafa. No, tuyo no. No te asustes, Rafa. Qué descaro que nos enseñaron a nosotros a decir, Santa María, Madre de Dios. O sea, según el rezo,
María parió a Dios. Entonces fíjate cómo es el sistema religioso, y no estoy criticando a esta religión. Estoy hablando una de las tantas cosas mediante la religión que nos engañaron. ¿Ok? No estoy hablando de ninguna, no. Porque tú lo repetiste. Yo lo repetí. Pero no sabíamos qué decíamos. Y así es el sistema religioso. Que tú hables y hagas cosas que no entiendes. Para poder someterte. Eso lo hace la izquierda política y la izquierda religiosa. Yo me estoy explicando. Tú me estás entendiendo. Esa vocerrón que se oyó ahí, sí. Mary no vino. Mary. Amén. No. Entonces Dios predestinó la gloria, la sabiduría para nuestra gloria. Y las riquezas están con la sabiduría. ¿Estamos? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hablamos de gloria, pensamos y hablamos de riquezas. Porque sin sabiduría no vamos a tener gloria. Sí, pero ¿por qué cuando hablamos de gloria, la gloria la asociamos con riquezas? Vienen juntas. Mateo 6. Es un efecto de... Vamos a que sea Dios quien nos lo diga. Mateo 6, versículo 29. Cuando está hablando, ponga el 28, Jorge. Cuando está hablando Jesús con los judíos, dice, por el vestido no te preocupes. ¿Por qué te afana? Consideren A los lirios. los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan. No trabajan, No hilan. no hilan, pero cómo crecen. 29. Pero les digo, escucha, que ni aún Salomón, con toda su gloria. Pero ¿y quién era Salomón? El hombre más rico del mundo. Toda su gloria. Salomón se dio el lujo de tener 1000 esposas. Ni tú, Ro. 1000 esposas. No, pero para tener 1000 esposas se necesita estar bien alimentado. Bien alimentado. Y él todos los negocios que hacía con los otros reyes, como que lo primero que pedía era la mano de la hija. Porque 1000 esposas, no fueron mil queridas, no, fueron 1000 esposas. Ponte a pensar cómo es eso. Nada. Rey de Israel. Israel no tuvo problemas con ningún otro reino mientras él estuvo ahí. ¿Sabes? Cuando Dios le dijo, tú sabes que él es hijo de David, cuando Dios le dijo, vas a tener un reino como tu padre, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, solamente dame sabiduría. Solamente dame la sabiduría. Y la sabiduría que Dios le dio fue la que hizo que él fuera el hombre más rico en todo el mundo. A estas alturas, nadie tiene el dinero, ni Cristiano Ronaldo tiene el dinero que tuvo Salomón. Ni el jeque de nada. Porque es que este hombre lo tenía todo. Pero fue por la sabiduría. Entonces eso era la gloria. Y fíjate lo que dice Jesús. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Que ni trabajaban ni nada. Pero mira el versículo 30, que no estaba en la película, pero... Y si la hierba del campo, refiriéndose a quién, a los lirios del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más Dios a ustedes, hombres de poca fe? O sea, tenemos que dejar de ser hombres de nada de fe para ser hombres de fe. Para entender por la fe en lo que Dios nos está hablando, que la sabiduría nos va a enriquecer en todo. Tener dinero con sabiduría. Riquezas con sabiduría. Conseguir la gloria. Claro, la gloria. ¿Cachaste? Ok. Primero a los Corintios, capítulo 1. Entonces Dios predestinó la gloria, para, la sabiduría para nuestra gloria. O sea, tú quieres tener gloria, la gloria de Salomón. 1000 mujeres, ¿no? ¿Te llama la atención, Jorge? No. Tú haces por 2000. Llama 43.000. Ahora, yo te digo lo que dijeron por acá, ¿viste? Después. Versículo 20. Escucha. ¿Dónde está el sabio? Escucha esto. ¿Dónde está el sabio? Sabio es uno que tiene sabiduría. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido, qué cosa? La sabiduría del mundo. Entonces la gente en el mundo que se las tira de sabios son locos. Porque ¿quién lo enloqueció? Dios. 21. Pues ya, esto hay que saberlo leer. Usted no lo puede leer corriendo porque no va a ver lo que dice ahí. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, en su sabiduría, no conoció a Dios. O sea, la sabiduría del mundo no permite conocer a Dios. O sea, una persona que no vaya a la palabra de Dios no puede conocer a Dios. Si es gente que lee la Biblia y no conoce a Dios, ahora que se deja para uno que pretende ser sabio sin conocer a Dios. Te lo voy a leer otra vez. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La del mundo. Agradó a Dios. ¿Salvar a quién? A los creyentes. Por la locura De la predicación. predicación. No hay necesidad de inflar, no hay necesidad de acomodar, no hay necesidad de leudar, no hay necesidad de tratar de ayudar a Dios para conseguir que tú hagas lo que el predicador quiere. No hay necesidad. Tú ves esos predicadores que hablan sin entender, porque ni siquiera saben leer. La Biblia dice, el que lee entienda. Y mucha gente lee y no entiende. Vamos, cuando usted ve que esto sale ahí es porque están jugando con el celular. Así es. Reverencia, por favor, en la palabra. Entonces, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Diga sí. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo.
agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes. Por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales. Y los gentiles o los griegos buscan sabiduría. Dice Pablo. Pero nosotros, y digo yo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿Cristo qué es? Tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué es Cristo? Locura. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos, sean griegos, ¿quién es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se te acuerdas que la sabiduría te hablaba como si fuera una persona? Entonces, ¿quién es la sabiduría? Diga, Cristo. Poder y sabiduría de Dios. Respuesta contestada. Anulado a la respuesta de mañana. Por eso dice, yo estaba antes con él. Cristo. Cristo. ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Jesús no estaba ahí. ¿Quién estaba? El Verbo. ¿Qué? ¿Tú sabes qué te dicen? No, que en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es falso. Dios nunca fue Padre hasta que María no parió a Jesús. Wow. Esas son las cositas que hay que decir para que la gente en los podcasts y lo que nosotros logremos hacer bien hechos. Porque eso va a causar una... Impacto. Claro, porque las cosas que yo escribo para el sistema religioso es algo que es locura. Pero los locos son ellos. Porque yo estoy hablando con la sabiduría de Dios, dime. Pero es así porque Jesús primero fue unigénito y después pasa a ser primogénito. Así es, porque cuando Jesús fue engendrado y nació, era el hijo unigénito. Después que Dios comenzó a hacer nosotros hijos, ya Jesús dejó de ser el unigénito para ser el primogénito entre muchos hermanos. Porque Jesús es hermano de nosotros. Porque el mismo Padre de Jesús es el mismo Padre de nosotros. Amén. Don Espíritu. Entonces, si Dios te ha llamado a ti, sea judío o sea gentil, ¿quién es Cristo para ti? Poder y sabiduría de Poder Dios. y sabiduría de Dios. Entonces, si tú estás buscando sabiduría, ¿a quién tienes que buscar? A Cristo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6. No me ves esta sonrisa pícara que yo tengo. Porque ¿de qué crees que te voy a hablar? Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido Con las palabras, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el versículo 7. Desecha la fábula profana y de viejas. Ejercítate para la piedad. La única manera que tú puedas tener a Cristo es ejercitándote para la piedad. O sea, lo has despreciado todo el tiempo. Has despreciado a Cristo todo el tiempo. Porque no has querido ejercitarte para la piedad. ¿Cuántos me odian? Pastor, y piedad no es tener así lástima, no. Eso no es piedad. La piedad es un misterio. Ponlo, Jorge. ¿Por qué? Se te puede desatraviar el micrófono. Pues sí, pareciera que tuviera algo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. de la piedad. ¿En qué consiste la grandeza del misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne? Cuando Jesús a los 30 años va donde Juan el Bautista para que lo lave con las aguas para ser purificado según la ley, porque Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Entonces, estando ahí, cuando él sale del agua, viene el Espíritu Santo sobre él.
Ahí se junta el Espíritu de Dios con el Espíritu de Jesús, que era el Verbo. El power. Allí comienza, Hechos 10:38, Jorge. Allí comienza Jesús a hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí fue cuando comenzó Jesús a estar con Dios, cuando recibió a Cristo. Por eso Pablo, en sus 3 años y medio de ministerio que tuvo Jesús, Pablo le decía Cristo Jesús. Cristo es el Espíritu con el cual Dios unge. Hoy Dios te está suministrando una porción de su Espíritu. Aprovecha la porción del Espíritu. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el 5. Primera Timoteo 6, 3. Hasta el 5. Sí. Si alguno enseña otra cosa, mira donde tú ibas antes. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo está esa persona? envanecida. ¿Qué sabe? Nada. No sabe nada. De herida. Entonces, si donde tú ibas antes nunca te hablaron de esto, te engañaron todo el tiempo. Pero la piedad es un misterio. ¿Por qué es misterio? Porque Dios se manifiesta en un hombre que nunca se había manifestado. Dios comenzó a vivir ahí junto con Jesús. Te lo tengo que decir. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué espíritu le daba vida al cuerpo de Jesús? El Verbo. ¿Y qué espíritu le dio poder a Jesús para sanar y hacer milagros? El Cristo. Cristo. Entonces, cuando los pecados tuyos y míos que no habíamos nacido y los de toda la humanidad se los pusieron en el cuerpo de Jesús, Cristo dijo, me voy. Y él dice, Eloí, lama sabatani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió que salió poder de él. El poder con que él sanaba y hacía los milagros salió de él. Era necesario. Pero el Verbo estaba ahí todavía porque él estaba vivo. Cuando él dice, entrego mi espíritu en tus manos, Señor, el Verbo se sale. Y lo que queda ahí en la cruz, el prepucio. Esa es la circuncisión de Cristo. El prepucio, donde estaban allí todos los pecados. Y Dios pone el pecado como algo inmundo, como un prepucio que no se lava. Eso. Cuando Él muere, lo que queda ahí son los pecados nuestros y los de toda la humanidad. Entonces, esa fue la circuncisión de Cristo, porque Cristo sale y después el Verbo sale. Ahí queda ¿qué? Entonces, ¿cómo Dios logró hacer esto? Para salvarnos a nosotros. Mira todo lo que sufrió Él. Porque no fue un latigazo. Fueron 40 y los golpes que le dieron. Eso por nosotros. Y ahí, en ese cuerpo, quedaron tus pecados y los míos. Si nosotros comenzamos a tomar conciencia y entender que aquí están los pecados que yo cometí y los que aún no he cometido. Entonces yo tengo que decir, como dice Pablo,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo, no Jesús, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando entendemos esto y tenemos la sabiduría, es lo que nosotros vamos a decir, yo no puedo seguir haciendo esto. Porque tú no puedes intentar dejar de pecar sin la sabiduría. Tú no puedes intentar dejar de pecar, que porque no, yo me aguanto. ¿De qué? ¿De qué? Proverbios 4, versículo 20. Ya estamos terminando. Yo cuando faltan 45 minutos para terminar, yo te aviso. Ya estamos terminando. Versículo 20. ¿Quién te está hablando eso? Salomón. Salomón. ¿Qué es lo que predica Salomón? La sabiduría. La sabiduría. Mira. Y te dice Dios, hijo mío, ¿está qué? Atento a mis palabras. Cuando Dios te está hablando y tú no estás atento, tú no tienes sabiduría. Porque tú vienes aquí es a estar atento. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mandé con el ministro. Mis palabras no se aparten de tus ojos. Léelas. Léelas. No es que te vas a leer la Biblia, por Dios, es una locura. Tú no tienes sabiduría para entender todo lo que está en la Biblia. Lee lo que Dios te está hablando hoy, que yo te lo estoy explicando. Léelas. Y esas mismas palabras, léelas hasta que queden guardadas en el corazón del alma. No acá. Este corazón le da vida al cuerpo. Y este corazón le da vida al alma. Entonces el que desprecia la sabiduría está menospreciando su alma. Y si el alma no prospera, la persona no va a prosperar. Porque todo está aquí. Porque este alma tiene un corazón. Y el corazón, Jeremías 17, papi. El corazón, engañoso más que todas las cosas. Y perverso. Entonces este corazón hay que limpiarlo. ¿Con qué se limpia? Con el agua pura de la palabra de Dios. Ezequiel. Con el agua pura de la palabra de Dios. Y en Ezequiel 36, Dios dice, esparciré agua, la palabra, sobre ustedes, para limpiarlos de todas sus inmundicias. O sea, cuando tú comienzas a leer la palabra, tú estás limpiando las inmundicias que hay aquí, que es lo único que te cambia. Mientras tú no saques las inmundicias de aquí, puedes congregarte conmigo 30 años más que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Te puedo imponer las manos que no te las voy a imponer, que eso no funciona. Te puedo echar aceite traído de Israel, eso no funciona, eso es brujería. Lo único que funciona es que tú comiences a lavar tu corazón. Y la lavada de corazón forma parte del ejercicio para la piedad. ¿Y la piedad qué es lo que es? Un misterio. Un misterio que Dios se manifestó en la carne de Jesús. Bueno, el ejercicio para la piedad es para que así como Dios se manifestó en Jesús, Dios se manifieste en ti también. Gálatas 4, versículo 19 y nos vamos. Avísale al que está dormido a tu lado y dice, ya nos vamos. Y ya nos vamos, dile, ya nos vamos. Tú sabes una cosa que a mí me pasó una vergüenza en Bogotá. Yo estaba con una novia mía, Leonor, no digo el apellido. La novia, una novia. No, porque es que de pronto la confunden con Mary o con Miriam. Entonces es mejor que sepan, yo estaba con ella en Bogotá. Y nos fuimos para cine a las 3 de la tarde. Y nos hemos quedado dormidos.
Y ya las luces prendían y toda la gente que estaba en el teatro riéndose de nosotros. Qué vergüenza. Los dos dormidos. Entonces, no me avisaron, pues me hubieran dicho, hey, yo no paso esa pena. Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo. Dile al que está dormido al lado tuyo, hey, no vayas a pasar la pena que pasó el pastor en el teatro. O sea, si lleves un potecito con cebolla así. Lo abre ahí en el cine. No, fíjate tú que yo la dejé ella por ella. Fíjate tú. Gálatas 4. Versículo 19. Mira lo que Pablo dice, y te lo digo yo a ti. Hijitos míos, por lo que yo vuelvo a tener una paridera con ustedes. Dolores de parto. Hasta que Cristo, la sabiduría, se forme en ustedes. Mientras en ustedes no se esté formando Cristo, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, las riquezas van a alejarse. Pero Dios nos predestinó para ser enriquecidos en todo. Segunda a los Corintios 9. Nos vamos enseguida. Dice Pablo, el que siembra generosamente, generosamente segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y yo te digo, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted si ha propuesto en su corazón ser pobre toda la vida, no dé. No dé. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza. Ni dé porque el pastor esté necesitando comprar una corbata, unos zapatos. No. Un iPhone 18. No, yo quiero el de, ¿cómo se llama? Elon Musk. Es el que yo quiero. O el de Iron Man. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza ni por necesidad. Dios ama al que da con alegría. Mira lo que viene. Y poderoso es Dios para hacer que en ti, el que siembra generosamente, en ti abunde toda gracia, a fin de que tengas ¿qué? Siempre. Pero por favor diga, quiero tener siempre. Quiero tener siempre. En todas las cosas. En todas las cosas. Todo lo suficiente. Todo lo suficiente. Dime qué tienes que hacer. Sembrar generosamente. Dar con alegría. Esa es parte del ejercicio para la piedad. Poderoso es Dios para hacer que en ti abunde toda gracia con la finalidad de que tú tengas siempre. Oye, ¿tú sabes lo que es tener siempre? Y tener todas las cosas. Y todo lo suficiente. No te va a faltar nada. Y no eres rico todavía. Y no eres rico todavía. Pero estamos en una posición muy buena. Poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, des con abundancia ahora para toda buena obra. Jorge, muestra ahí un momentico de rapidez ahí, lo que nosotros queremos llegar. Porque seríamos la única congregación en el mundo que diéramos testimonio como Dios lo tiene escrito. Mira, eso, sigue pasándolo. Mira, instituto bíblico. Mira eso, por favor. Mira eso, dándole comida al que tiene hambre. Pero por favor. Y esto no se hace con menudo. Ok. Entonces ya tú sabes, nosotros tenemos un proyecto, pero es grande. Entonces no necesitamos estarte sacando limosnas a ti, ¿no? Yo tengo que enriquecerte. Si no te enriquezco, no vamos a llegar ahí. Y para enriquecerte necesitas la sabiduría. ¿Y quién es el poder y la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo. Entonces tienes que permitir que Cristo se forme en ti. Y para que Cristo se forme en ti, tienes que poner en práctica el ejercicio para la piedad.
Entonces vamos a terminar en 2 Corintios. Que mira, es que no hay necesidad de pasar la palangana y ponértela en la cara y no te la quitan de ahí hasta que tú no des. No se necesita eso. Hay que enseñarte para que tú decidas. Aquí nunca se va a pasar la palangana, ni se ha pasado. Poderoso es Dios para hacer que los que siembran generosamente, los que dan con alegría, tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que puedan dar con abundancia para toda buena obra. Como está escrito, el que reparte y da a los pobres, la justicia de ese que reparte y da a los pobres permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, que es Dios, y pan, comida al que come, Dios le proveerá y le multiplicará la semilla sembrada. Entonces, esto no es que tú lo sepas, esto es que tú logres entenderlo con la sabiduría y creerlo. Y no es que tú des, porque si tú das y tú no estás como Abraham, esperando. Y cuando tú estás esperando, tú estás diciendo, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Yo he sembrado con alegría, Dios va a hacer que yo tenga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, porque voy a dar con abundancia para toda buena obra. Porque está escrito, el que reparte y da al pobre, al necesitado, su justicia permanecerá para siempre. Y Dios me provee de semilla. Y Dios multiplica cada semilla que yo siembro. Y aumentará los frutos de la justicia de ellos. Para que mis hermanos estén enriquecidos en todo. Para toda liberalidad. Para que podamos hacer lo que el gobierno no hace. Porque nosotros tenemos un gobierno con un rey allá arriba. El rey celestial. Ese es el gobierno de nosotros. No es el terrenal. Amén. No es el terrenal. El rey de nosotros, el presidente de nosotros, se llama Jesucristo. Amén. Bendecidos.